Buen día para todos. El tema que vamos a exponer es anestesia regional para endarterectomía carotidia a propósito de un caso presentado en el Hospital CES de Caldas de Manizales. Mi nombre es Santiago Orozco, yo soy residente de segundo año del programa de anestesiología de la Universidad de Caldas y para la siguiente actividad tuve como asesor al Dr. Juan Carlos Bocanegra. Vamos a empezar entonces con el caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 74 años, católico, ingresa el 22 de diciembre del 2021 con un motivo de consulta de una monoparesia en miembro superior derecho de manera súbita, sin otros síntomas neurológicos asociados. Consultó 18 horas después de instaurados los síntomas. El paciente tiene como antecedentes patológicos hipertensión, al parecer sin adecuada adherencia al tratamiento, diabetes mellitus tipo 2 insulino requiriente, artropatía severa de caderas. Como antecedentes quirúrgicos tuvo un reemplazo de cadera y fémur derecha e izquierda, herniorrafia inguinal y una corrección de canal lumbar estrecho. Niega algún tipo de antecedente tóxico o alérgico. Con sus fármacos estaba en manejo con metformina miligramos cada 12 horas, insulina pidra 5 unidades con las comidas, insulina lantus 10 unidades noches y esquema basal bolo, y los sartán 50 miligramos cada 12 horas. La funcionalidad del paciente estaba hacia un Bartel de 75/100. Cuando ingresa el paciente, le realizan unos paraclínicos iniciales, unos exámenes de sangre. Ustedes pueden ver sin mayores alteraciones, pero sí evidencian una hemoglobina glicosilada de 8.69%. Se le realiza un TAC de cráneo simple inicial con hallazgos de cambios de leucoencefalopatía hipóxico-isquémica de ateromatosis carotidia. A su vez, por una sospecha de un posible canal cervical estrecho, se le realiza un TAC cervical que muestra una retrolistesis de C5 sobre C6 y de C6 sobre C7. Cambios espondilósicos, discales y artrósicos y esclerosis cervical derecha. Neurocirugía lo valora con estos exámenes y indica que el cuadro es más sugestivo de un isquemia cerebral transitoria y el examen físico no muestra ningún tipo de signo radicular cervical y continúa entonces manejo por neurología. Neurología indica una posible sospecha de infarto lacunar, diabetes mellitus mal controlada, por lo que solicita una resonancia magnética cerebral, un Doppler carotidio, un Holter y un ecocardiograma transtorácico. El ecocardiograma transtorácico mostró un corazón adecuadamente estructural, FEBI del 58%, una función sistólica del ventrículo izquierdo preservada, no se observaron valvulopatías y el ventrículo derecho normal. El Doppler carotidio evidenció enfermedad aterosclerótica moderada con imagen sugestiva de disección en el origen de la arteria carótida interna izquierda y un engrosamiento mesenquimal difuso del predominio izquierdo. La resonancia cerebral evidenció eventos isquémicos agudos en el giro poscentral a nivel izquierdo, cortical occipital y periventricular izquierdo, y disminución del volumen cortical subcortical. Holter 24 horas con un ritmo sinusal preponderante y descartó ritmos de fibrilación auricular en este examen realizado. Con esos hallazgos en la resonancia magnética cerebral se solicitó entonces un angiotac de cuello, el cual evidenció una placa extensa oclusiva de carótida izquierda inmediatamente luego del bulbo, calcificada, oclusión del 60-70% de algunos signos de posible ulceración. El paciente al otro día presenta un nuevo episodio de focalidad motora en el mismo brazo. Con todos estos hallazgos es valorado por cirugía vascular, el cual realiza un escaneo Doppler evidenciando una placa calcificada a nivel del segmento proximal y medio de la carótida interna izquierda, con un aumento de velocidades picosistólicas hasta 202 cm por segundo, sugestiva de estenosis por criterios de Stratnes entre 80 y 99%. Con estos hallazgos se indica entonces por parte de cirugía vascular un manejo quirúrgico urgente mediante angioplastia abierta con parche a nivel de carótida interna izquierda más endarterectomía ipsilateral. Se le solicita por parte de cirugía vascular monitoría con NIRS, monitoría neurológica con NIRS, y se solicita reserva de hemoderivados. Con estos hallazgos se solicita la valoración preanestésica. En resumidas, el paciente tenía una vía aérea con una apertura oral de 5 centímetros, una Malampati de 2 y una distancia tiromentonera normal y alguna leve limitación de la extensión cervical. El examen neurológico lo único que evidenció fue una fuerza de mi cuerpo derecho de 4/5, no otros signos de focalización y un Glasgow 15 de 15. Las escalas de riesgo, como ustedes pueden ver, pues la gran mayoría mostraba un riesgo aumentado o mínimo intermedio y un Caprini muy alto riesgo para TBP, al igual que riesgo de complicaciones serias por el NSQIP de 8.7%.
La técnica anestésica a escoger, sedación versus sedación, técnica regional versus general. Se solicitó monitoría invasiva, reserva de 3 unidades de concentrado globular, 6 unidades de plasma y 6 unidades de plaquetas, reserva de cama en UCI y neuromonitoreo intraquirúrgico. Continuar medicación con ASA y antihipertensiva, suspender la enoxaparina 24 horas antes, dándose de anticoagulación, no administrar insulinas el día de la cirugía, de uso de medidas antiembólicas y compresión neumática en miembros inferiores intraoperatorio. Muy bien, entonces para empezar a desarrollar este caso y este tema, empecemos a hablar de algunas generalidades sobre la endarterectomía carotidia que hay que tener en cuenta y que también se ve involucrado en el manejo anestésico. Los primeros reportes de este tratamiento de aterosclerosis cerebrovascular datan hacia 1950, pero en realidad los desenlaces no fueron muy promisorios, probablemente asociados a una técnica quirúrgica muy subóptima para ese entonces, pero pues gracias a que se han venido desarrollando mejores técnicas y mejores avances en tecnología, pues el entusiasmo por realizar endarterectomías carotidias se ha aumentado y las publicaciones científicas se han aumentado, y esta ha emergido como una medida efectiva para la prevención de stroke en pacientes que tienen estenosis de la arteria carótida severa, ya sea sintomáticos o asintomáticos. Digamos que incluso esto, pues los estudios han evidenciado, comparándolo con varios desenlaces, que el hecho, la mejoría que tienen los pacientes con realizar endarterectomía carotidia versus manejo con tratamiento médico. Esta sabemos que la principal ventaja es más significativa, sobre todo en pacientes que tienen una estenosis de la arteria carótida interna de más del 70%. Entonces, dados los beneficios de esta cirugía, es que vamos a ver un continuo aumento de la realización de la endarterectomía carotidia, y por lo tanto hay que estar preparado en su manejo anestésico. Independientemente de la técnica que nosotros vayamos a elegir, hay ciertas consideraciones importantes con este tipo de cirugía. Entonces, estos pacientes deben de ir siempre con monitoría completa, cardioscopio, saturación de oxígeno, CO2 y temperatura. Hay que considerar que estos pacientes esta población tiene una alta prevalencia de enfermedad arterial coronaria y por lo tanto un riesgo mayor y significativo de isquemia miocárdica e infarto al miocardio. Entonces, una cardioscopia con 5 derivaciones es fuertemente aconsejada. La mayoría de los anestesiólogos también prefieren el monitoreo de la presión arterial invasiva a través de una línea arterial, es decir, monitoría continua, y eso me permite anticipar los cambios que puedan haber en la presión, que como vamos a ver son bastante importantes en esta cirugía y en los desenlaces que tengan estos pacientes a nivel intra y posoperatorio. Porque como vamos a ver, durante el clamping carotidio, normalmente lo que se hace es inducir hipertensión, por lo menos 20% de la basal que tenía el paciente, y esa medida continua de la presión arterial a través de la línea arterial nos permite precisamente hacer titulaciones de un vasopresor que estemos utilizando en este caso, y tener pues medidas mucho más precisas, ¿cierto? La colocación normalmente en estos pacientes se requiere de 2 venas periféricas de buen calibre, sobre todo para la infusión de vasoactivos y infusión de líquidos de mantenimiento y los bolos que sean necesarios. En realidad es una cirugía en la cual no se anticipa una gran pérdida de volumen. Usualmente este es mínimo, por lo tanto un catéter central generalmente no va de rutina o no es rutinario en este tipo de casos. Sedación, vamos a hablar un poco más adelante de esto, sobre todo si vamos a escoger la técnica de anestesia regional. Y como les mencionaba, pues en estos pacientes uno espera que vayan a tener grandes cambios en las presiones arteriales, que vamos a ver la importancia de controlarlos y la importancia de tanto la hipotensión como la hipertensión en este tipo de pacientes y en los desenlaces posoperatorios. Y es supremamente importante hacer un adecuado examen neurológico de base, porque es nuestro punto de partida. Y sobre todo, si escogemos una técnica de anestesia regional, nos va a permitir saber qué tipo de nuevos deterioros se presentan durante el intraoperatorio y que nos va a permitir hacer ciertos cambios a nivel de la técnica que están utilizando a nivel quirúrgico. Ya lo vamos a mirar más a fondo. Entonces, en este caso, las oscilaciones amplias de la presión arterial, como les venía mencionando en el periodo perioperatorio, son frecuentes en estos pacientes y se relacionan con la placa aterosclerótica que suele localizarse en la zona del seno carotidio. Los vasoreceptores del seno carotidio están pues como implicados en la regulación de la presión arterial y la frecuencia cardíaca.
Durante varios años de formación de esa placa en la capa íntima de la bifurcación carotidia, esos receptores ya han venido disminuyendo el contacto con el flujo sanguíneo y alteran gradualmente su sensibilidad a los ciertos estímulos. Entonces, las manipulaciones en el seno carotidio durante la disección pueden, por lo tanto, provocar inestabilidad hemodinámica en estos pacientes, y a menudo esa inestabilidad incluso puede venir acompañada de alteraciones en el ritmo, ¿cierto? Digamos que con frecuencia en estos pacientes se puede llegar a observar bradicardias de manera súbita, aunque los estudios han mostrado que esto en realidad rara vez afecta o tiene efectos deleterios en los pacientes. Pero debido a eso, sobre todo que las frecuencias cardíacas extremadamente bajas pueden disminuir significativamente el gasto cardíaco y comprometer la perfusión de órganos, es prudente tener disponibles agentes cronotrópicos positivos, por ejemplo como la atropina, si la bradicardia es significativa y sobre todo si produce inestabilidad hemodinámica. Entonces, dos puntos muy importantes en este tipo de cirugía son el momento del clamping carotidio y el caso de que se vaya a hacer una derivación o shunt, como también llamamos. Entonces, como les digo, este es uno de los momentos más cruciales. Normalmente hay que tener en cuenta que esto va precedido de una heparinización sistémica. Entonces, cuando se realiza el pinzamiento de la carótida, eso lo que hace básicamente es permitir que un cirujano o el cirujano elimine la placa aterosclerótica mientras trabaja en un campo que no sea pulsátil y que no tenga sangre. Después del procedimiento, el anestesiólogo y el cirujano pues hay que sospechar, sobre todo, ahí es importante mencionar que hay que sopesar el riesgo y el beneficio de revertir esa heparina sistémica que se administró. Como consecuencia del pinzamiento carotidio, el flujo sanguíneo carotidio anterógrado del hemisferio cerebral ipsilateral se interrumpe pues de forma aguda. Después, todo el suministro de oxígeno entonces va a depender del flujo colateral a nivel del polígono de Willis. Si el flujo colateral es inadecuado, se produce hipoperfusión cerebral y eso aumenta la posibilidad de accidente cerebrovascular. Entonces existen varias estrategias para atenuar la mala perfusión durante el pinzamiento cruzado a la carótida. Las principales son sobre todo aumentar la administración de oxígeno y lo otro es el uso de vasopresores. Generalmente se menciona fenilefrina o norepinefrina para tratar de elevar la presión arterial media y por lo tanto la presión de perfusión cerebral. Estas hay que decir que a pesar de todo son intervenciones inespecíficas que teóricamente aumentan el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno a los tejidos cerebrales, pero es algo que aún falta ser más respaldado por la evidencia. Entonces, ya luego de haber explicado el clamping carotidio, tenemos el shunt o la derivación. Digamos que la estrategia más popular para abordar la hipoperfusión durante el pinzamiento de la carótida es insertar una derivación para evitar el sitio de la arteriotomía y permitir el flujo sanguíneo anterógrado parcial desde la arteria carótida común hacia la carótida interna. Aunque este concepto pareciera bastante lógico, la manipulación adicional tiene posibles consecuencias y puede aumentar la incidencia de accidente cerebrovascular embólico principalmente. La presencia de esa derivación no disminuye la carga embólica y aumenta el riesgo de embolia por aire, desechos o elementos de la placa, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y no solo eso, sino que también puede resultar en aumento de incidencia de complicaciones locales, como daños de los nervios craneales, infección e incluso aumento de riesgo de hematoma de la herida. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que hay ciertas complicaciones más frecuentes que las veremos de manera breve, que son importantes para tenerlas en cuenta porque son lo que toman en cuenta los estudios como desenlaces a tener en cuenta al momento de comparar distintas técnicas anestésicas. Dentro de estas tenemos entonces el stroke. El stroke a este nivel tiene una incidencia aproximada de 1.1% en pacientes sintomáticos y 0.5% en pacientes asintomáticos, y la mayoría está relacionada a eventos tromboembólicos más que a eventos de hipoperfusión. La trombosis carotidia en general es una complicación rara, menos del 1%, y puede llevar, por supuesto, a generar isquemia cerebral. Está el hematoma local y la infección, es un poco más frecuente el hematoma, del 5 al 8%, y hasta el 1 al 3% de estos requieren de una reexploración. Tenemos la injuria de los nervios craneales, sobre todo debido a la proximidad anatómica de la vaina carotidial. Algunos de estos nervios se pueden lesionar durante el procedimiento, aunque hay que decir que estas lesiones suelen ser menores y transitorias. La isquemia miocárdica puede llegar a tener una incidencia del 1.1%.
Digamos que uno espera que estos pacientes, como ya se los había mencionado, con aterosclerosis significativa de los vasos cerebrales, tengan una carga aterosclerótica similar en otros lechos vasculares, y se ha observado una alta incidencia de isquemia miocárdica e infarto al miocardio después de la endarterectomía carotidia. Digamos que la mayoría de infartos al miocardio después de la endarterectomía carotidia son infartos sin elevación del segmento SC y se clasifican como tipo 2. Eso significa que el desequilibrio agudo del suministro de demanda de oxígeno en el miocardio pues es causado por un mecanismo diferente a la oclusión coronaria aguda. Hay que tener mucho cuidado en estos pacientes con la hipertensión y sobre todo con la hipertensión intra y posoperatoria. La presión arterial elevada después de una endarterectomía carotidia puede predisponer a los pacientes a una variedad grande de complicaciones, graves incluso. El aumento de esa tensión en la pared aórtica puede conducir a un aumento de la poscarga y por lo tanto un mayor trabajo del miocardio y un consumo de oxígeno. Esas condiciones entonces pueden llegar a predisponer a los pacientes a hacer isquemia miocárdica e incluso arritmias. Lo otro es que el riesgo de hematoma en la herida como tal aumenta cuando la presión arterial está elevada. Y otra complicación importante a tener en cuenta es el síndrome de hiperperfusión cerebral. La presencia de aterosclerosis cerebral extracraneal severa altera la reactividad de los vasoreceptores y la autorregulación en la vasculatura cerebral. Entonces, con la endarterectomía carotidia se logra eliminar la placa aterosclerótica, pero sin embargo la respuesta fisiológica no se normaliza inmediatamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Algunos de los síntomas que pueden incluir, que hay que tener en cuenta, son dolor de cabeza ipsilatelar, dolor facial y ocular, y en casos mucho más graves puede progresar a convulsiones, hemorragia intracerebral, edema cerebral e incluso estados comatosos. Entonces, algunos datos han sugerido que la realización de endarterectomía carotidia bajo anestesia regional en lugar de anestesia general puede llegar a minimizar la incidencia de hipertensión posoperatoria y por supuesto estas complicaciones también. Pero entonces ahí viene el debate, una vez explicado esto, y es anestesia general versus anestesia regional. ¿Cuál vamos a utilizar y cuál vamos a preferir en estos pacientes? Pues hay que empezar por decir que se puede llevar a cabo el procedimiento adecuadamente tanto bajo anestesia general como bajo anestesia regional. Algunos tienen sus pros y algunos tienen sus contras, como lo vamos a ver. La anestesia general, los defensores de la anestesia regional, citan, por ejemplo, la protección neurológica que yo puedo proporcionar con algunos medicamentos durante la inducción o el mantenimiento. Por ejemplo, el tiopental, sabemos que por sus características disminuye el metabolismo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneana, manteniendo la presión de perfusión cerebral. Al igual, tiene cierto efecto similar los agentes anestésicos volátiles inhalados. El control, otra de las opciones que se tiene con la anestesia general, es el control perioperatorio absoluto de la ventilación, y esto permite el control de las concentraciones de CO2 y los efectos que este pueda tener sobre la vasculatura cerebral. Otro de los beneficios que podría llegar a pensarse es tener asegurada la vía aérea en esos pacientes, que bajo ciertas circunstancias puede ser ciertamente mucho mejor que hacerlo bajo anestesia regional, dependiendo del tipo de paciente. En la otra mano tenemos la anestesia regional, ¿cierto? Pues definitivamente una de las principales ventajas que tiene el uso de anestesia regional en este tipo de cirugías es que podemos hacer una evaluación del estado neurológico tanto intra como posoperatorio de una manera mucho más fidedigna. De hecho, cuando se comparan las técnicas de monitoría neurológica con el gold estándar, ese gold estándar se considera la evaluación neurológica bajo anestesia regional. Así de importante es este tipo de técnica. Lo otro es que se ha relacionado con mayor estabilidad hemodinámica, digamos que permite mantener una autorregulación cerebral intacta y podría estar relacionada, como vamos a mirar, con disminución de morbilidad cardíaca y respiratoria. Por supuesto también se ha asociado con mejor analgesia, menor estancia hospitalaria y por supuesto esto hace que se disminuyan los costos. Pero también puede tener ciertos peros, como por ejemplo podríamos llegar a llevar una sedación excesiva que puede afectar los reflejos respiratorios y por lo tanto tener que asegurar la vía aérea bajo ciertas circunstancias, movimientos súbitos que pueden ser peligrosos para el cirujano y por supuesto para el paciente y para el campo de este,
Y por supuesto, como estamos utilizando anestésicos locales, pues la toxicidad sistémica por anestésicos locales podría ser algo a considerar también, que se ha visto incluso una incidencia del 4.4% en este tipo de casos. En ese sentido, vamos a ver qué dicen entonces o qué nos empiezan a decir los estudios sobre este tema. Hay una gran variedad, vamos a tratar de ver algunos. Definitivamente, cuando uno habla de este tema y revisa la bibliografía, pues siempre se menciona el estudio Gala, que fue publicado en Lancet en 2008. Este estudio Gala fue un estudio que se realizó multicéntrico aleatorizado durante 8 años e incluyó 3.526 pacientes, donde se reclutaron de manera aleatoria pacientes que iban para anestesia general que iban para endarterectomía carotídea y se les asignó la realización de anestesia general versus la anestesia regional. Los resultados primarios a evaluar fueron el infarto miocardio, ACV y muerte en los primeros 30 días. Estos ocurrieron en un 4.8% versus un 4.5%. En realidad, los críticos del ensayo Gala, que en su mayoría son defensores de la anestesia regional, pues citan la amplia variabilidad en la metodología del ensayo que permitió comparar cualquier técnica de anestesia general con cualquier técnica de anestesia regional. Y lo otro, pues es que el reclutamiento fue lento y prácticamente se podía decir que cambia bastante en esos 8 años. Y lo otro es la amplia variabilidad en la práctica entre los países participantes. Hay que decir que los resultados en su mayoría no fueron concluyentes y demostraron una tendencia no significativa hacia una tasa más baja de complicaciones neurológicas y una tasa más alta de isquemia miocárdica hacia el lado de la anestesia regional. Pero resulta que esos investigadores posteriormente en el 2009 también sacaron otro estudio importante del cual participaron. Es mirar, sobre todo teniendo en cuenta un marcador de isquemia cerebral, comparado en pacientes que reciben anestesia general versus anestesia regional para endarterectomía carotidia. Encontraron que los pacientes que recibieron anestesia general tenían concentraciones venosas yugulares más altas de este marcador, que es la anolasa neural específica, en comparación con los pacientes que recibieron anestesia local. Este otro estudio, digamos que los resultados del estudio Gala fueron colaborados por este estudio de CIDESO y colaboradores en el 2011. Es un estudio retrospectivo no aleatorizado de solo un centro, donde se analizaron 383 pacientes. De esos, 260 se realizaron bajo anestesia locorregional y encontraron una mayor incidencia de accidente cerebrovascular en el grupo de anestesia general y una mayor incidencia de isquemia miocárdica y muerte en el grupo de anestesia locorregional, algo similar a lo que se había hallado en el estudio Gala. Sin embargo, hay que decir que ninguna de estas diferencias alcanzó significancia estadística. Al igual que con el estudio Gala, también se observó una incidencia más alta, pero no estadísticamente significativa, de daño en los nervios craneales en el grupo que recibió anestesia local. Tenemos esta revisión publicada en el 2018, precisamente mirando la anestesia general versus la anestesia local para endarterectomía carotidia. Aquí, como ustedes pueden ver en esta tabla de algunos de los estudios que hicieron esta comparación, se menciona el estudio Gala. Casi todos los estudios o las revisiones sistemáticas que pueden llegar a ver utilizan bastante el estudio Gala, porque es un estudio que incluye una alta población, como se los mencioné. Y como podemos ver, algunos de los desenlaces primarios casi todos coinciden en que es el stroke, el infarto del miocardio y la muerte a los 30 días. Y como pueden ver, en muchos de estos, a pesar de los hallazgos, no hubo diferencias estadísticamente significativas que estén encaminadas a demostrar que una técnica sea mejor sobre la otra. Este estudio, publicado recientemente, de hecho en el 2021, tuvo el objetivo de examinar la utilización y los resultados de la anestesia regional para endarterectomía carotidia utilizando una base de datos nacional que se obtuvieron entre el 2011 y el 2017. De todos estos estudios es importante mostrar que la anestesia regional se relacionó con una mucho más baja e incluso significativa mortalidad a los 30 días y también disminución de stroke, infarto de miocardio y mortalidad comparado con el grupo de anestesia general. Sin embargo, la anestesia regional se asoció con menores tasas también de cualquier morbilidad, menor tiempo a nivel intraoperatorio y una menor estancia hospitalaria en estos pacientes. Estos son algunos hallazgos importantes donde se empieza a ver más algo a favor sobre la anestesia regional.
Este es otro estudio donde se realiza un análisis retrospectivo de una base de datos entre el 2013 y el 2017. Los resultados primarios también incluyeron el accidente cerebrovascular perioperatorio, la muerte, el infarto al miocardio durante la estancia en el hospital y pues como podemos ver casi siempre se toman en cuenta varios de los mismos desenlaces. Se incluyeron una gran cantidad de casos, 75.319 casos, de estos el 8.9% lo realizaron bajo anestesia local. Como pueden ver en esta tabla, comparando la anestesia regional versus la anestesia regional, algunos de los desenlaces primarios, dentro de las conclusiones se encontró que el uso de anestesia general en darterectomía carotidia se asociaba con mayores odds de infarto miocardio posoperatorio y de inestabilidad hemodinámica comparada con los pacientes que se sometían al mismo procedimiento bajo anestesia regional. También es más probable que estos pacientes permanezcan más tiempo en el hospital y por supuesto se relaciona con aumentos en los costos. Esta fue una revisión sistemática de metaanálisis publicado de hecho recientemente en el 2021 también, donde la idea era determinar comparar la anestesia general versus la anestesia local en pacientes sometidos a darterectomía carotidia y sobre todo mirando cuál podría ir más a favor de reducir el riesgo de stroke perioperatorio y de muerte y cuál podría incluso disminuir más la mortalidad. Fueron de algunos desenlaces primarios. ¿Qué se encontró en esta? Pues incluyeron en total 16 ensayos clínicos aleatorizados, incluyendo 4.839 pacientes. De estos, 3.526 se obtuvieron del único ensayo más grande, que es el ensayo GALA, como pueden ver, bastante importante. La incidencia de accidente cerebrovascular en los grupos de anestesia local y general fue del 3.2% y el 3.5% respectivamente. Se observó una tasa de muerte más baja en el grupo de anestesia local, pero la evidencia fue de baja calidad. Esto básicamente nos menciona es básicamente de que a pesar de la gran evidencia que tenemos hoy en día de la publicación de artículos sobre el tema, no podemos, con la evidencia actual, que sobre todo no carece de significancia estadística en muchos de estos estudios, podamos entonces decir que tenemos una técnica más a favor de la otra. Esto, como vamos a ver, depende más del tipo de paciente, entre otros factores. Para continuar con nuestro caso clínico, pues en este caso se escogió una técnica anestésica regional. Se realizó un bloqueo del plexo cervical intermedio coguiado más infiltración de anestésico local en los planos profundos por parte del cirujano y sedación. Se utilizó en total un volumen de bupivacaína al 0.25% de 20 mililitros. Se obtuvo una línea arterial radial izquierda para monitoría invasiva de la presión arterial, monitoría de profundidad anestésica con el SedLine, monitoría neurológica clínica, porque pues en este caso teníamos listo este tipo de monitoría, pero pues como el paciente no fue bajo anestesia general, se obtuvo entonces monitoría clínica. Se realizó sedación con dexmedetomidina entre 0.3 a 0.7 microgramos por kilogramo hora y en ocasiones utilizábamos de manera intermitente propofol por TCI a 0.8 a 1 microgramo por mililitro. Se conectó entonces al SedLine para hacer monitoría de la profundidad anestésica en este paciente, que más o menos pues era como algo de lo que se evidenciaba durante el intraoperatorio del paciente. Don Marco, apriete la pelotica. Don Marco, apriete la pelotica. Eso. El paciente durante el intraoperatorio permaneció estable durante el procedimiento sin episodios de hipohipertensión y sin requerir incluso soporte vasopresor. Durante todo el procedimiento permaneció colaborador, alerta y sobre todo respondiendo a órdenes verbales y sin encontrarse ningún tipo de
de síntoma de focalización neurológica reciente o nuevo. Este paciente, el CLAM duró 20 minutos y el tiempo de Sean también fue de 20 minutos. En total se encontró aproximadamente una duración desde las 2:10 horas hasta las 5:30 horas. La evolución del paciente fue favorable en la UCI, posteriormente en salas generales fue igual y fue dado de alta sin mayores complicaciones. Este es entonces algo del récord anestésico que se presentó. Como ustedes pueden ver, no hubo mayor variabilidad de la presión arterial y, como les mencioné, no se requirió de uso de vasopresor. Anestesia regional. Como ya les mencioné, pues esta técnica puede ser llevada a cabo de manera segura y, como lo podemos ver en este caso, gran parte de esta técnica, a pesar de que algunos otros autores mencionan otras técnicas, pues se basa básicamente en el bloqueo del plexo cervical. El plexo cervical pues está formado por unas ramas ventrales de las primeras 4 vértebras cervicales, C1 a C4. Los nervios pasan lateralmente a través de su proceso transverso correspondiente inmediatamente posterior a la arteria vertebral y la vena. Las ramas profundas son enteramente motoras y sobre todo pues suplen la musculatura del cuello, y las ramas superficiales son ramas que son sensitivas, sensoriales y suplen, sobre todo, como podemos ver en la imagen, la piel y el tejido subcutáneo del cuello y la parte posterior de la cabeza. Estas son algunas de las imágenes de diferentes cortes que se hacen a nivel de C4 y a nivel de C6, donde podemos encontrar entonces algunos aspectos importantes para tener en cuenta al momento de hacer estos bloqueos, que se los voy a mencionar de acuerdo a la realización de bloqueos ecoguiados. De acuerdo a Nisora, Nisora menciona que podemos realizar este bloqueo desde un aspecto superficial, intermedio y desde un plano profundo. Como vamos a ver, el plano profundo en realidad se puede hacer, pero hoy en día está desaconsejado por ciertos riesgos que se pueden tener, ya los vamos a mencionar. La inyección intermedia, en realidad, la inyección intermedia lo que hace es que se inyecta un anestésico local a nivel de C4, C5, entre la fascia paravertebral y la capa del revestimiento de la fascia cervical profunda, debajo del esternocleidomastoideo. En el caso de la inyección superficial, se inyecta a nivel aproximado a C6, a nivel subcutáneo, superficial a la capa de revestimiento de la fascia cervical profunda. Ese sería un bloqueo cervical superficial comparado con un bloqueo intermedio. En este caso, entonces, lo que se hizo fue un bloqueo del plexo cervical a nivel intermedio, ¿sí? En este caso, entonces, como lo podemos ver, esta parte del plexo se encuentra lateralmente al borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Puede visualizarse entonces como una línea de nódulos hipoecoicos que tiene un aspecto como de panal de abeja por debajo de la fascia prevertebral, e inmediatamente por encima del surco interescalénico. Esto es básicamente la imagen que nosotros deberíamos buscar, la forma como la que nosotros deberíamos posicionar el transductor, por lo menos la técnica a favor más descrita, aunque algunos incluso lo hacen por fuera del plano. Esta es una técnica que se hace por dentro del plano. Se coloca entonces el transductor a nivel de un punto medio del músculo esternocleidomastoideo, usualmente a nivel del cartílago cricoides, donde la vena yugular externa se cruza en el esternocleidomastoideo. La aguja entonces se avanza junto al plexo cervical superficial en el plano profundo del esternocleidomastoideo, por debajo de la fascia prevertebral e inmediatamente por encima del surco interescalénico. Después entonces de que realicemos una aspiración negativa, lo que se puede hacer es inyectar aproximadamente de 10 a 15 mililitros de anestésico local, suele ser suficiente, mientras lo que vamos haciendo es visualizando la extensión del anestésico local contra el sonido entre estas dos capas. El plexo cervical profundo también se puede realizar, en este caso este bloqueo se realiza como ya sea como una inyección única o como una inyección múltiple, y en este caso es muy importante visualizar los procesos transversos bajo ecografía, que se puede disminuir el riesgo de ciertas complicaciones bajo el ecógrafo, pero aún así puede tener ciertas complicaciones y también puede incluir algunos nervios que son importantes, que están dentro de las complicaciones que les mencioné al principio.
Este bloqueo se ha encontrado que puede relacionarse a mayor riesgo de falla respiratoria y obstrucción de la vía aérea debido al bloqueo del nervio frénico y otros nervios relacionados con la vía aérea, incluso el nervio vago. Estas son algunas de las descripciones tanto de la técnica a nivel superficial, intermedio como a nivel profundo. Generalmente lo que menciona la bibliografía es que la técnica intermedia es la que mayormente se realiza. Entonces esto es importante, que cuando elijamos esta técnica, pues estos pacientes deben ir con sedación. La sedación pues es un suplemento muy importante en los pacientes, sobre todo si se va a hacer despierto. Hay que decir que una técnica adecuada de sedación pues disminuye la ansiedad en estos pacientes y por supuesto esto hace que se disminuya la respuesta de estrés que se podría precipitar y por supuesto los efectos cardiovasculares que podría tener en el paciente. Algunos de los agentes sedantes más utilizados, como los podemos ver, hay que decir que el agente sedante ideal debería inducir la ansiedad sin causar depresión respiratoria, sin causar compromiso de las vías respiratorias o inestabilidad hemodinámica, mientras que también podamos alterar rápidamente la profundidad de la sedación, sobre todo por ejemplo en el momento del clamping, que nosotros queramos revisar cómo está el estado neurológico del paciente, que de hecho esa es la idea principal. Algunos estudios van a favor incluso del uso de Propofol con TSI, ha mostrado ser eficaz y seguro y fácilmente controlable, se titula fácilmente a un nivel óptimo y se puede reducir rápidamente, como les digo, para permitir esa monitorización neurológica durante el clampeo. El remifentanilo para algunos, incluso autores, es un agente preferido. Provoca hipoventilación, sí, pero puede causar, y esto puede llegar a causar hipercapnia, pero es un efecto que se puede minimizar si se titula adecuadamente y sobre todo pues puede dar una buena cantidad de analgesia, reduciendo la dosis de anestésico local que se tenga que utilizar para el bloqueo, por ejemplo. Los agonistas alfa-2 incluyen dexmedetomidina y clonidina. Hay buenos estudios incluso a favor de la clonidina, pero en este caso, como ustedes pudieron ver, nosotros elegimos el uso de dexmedetomidina. En comparación con otros sedantes convencionales, la dexmedetomidina se asocia con menores episodios de hipertensión intraoperatoria y posoperatoria inmediata, menos intervenciones para el tratamiento de la hipertensión y además menos dolor después de la operación. Tiene una vida media que es corta, entonces también bajo cierta manera me permite una buena titulación y sabemos que tiene unas buenas propiedades cardioprotectoras que lo hacen pues ser un sedante a elegir en muchos casos de estos pacientes y sobre todo considerando que era un paciente adulto mayor. Monitoría neurológica, para ir terminando, pues cuando hablamos de la monitoría neurológica, como ya se mencionó, la endarterectomía carotidia requiere pues de un periodo de pinzamiento de la arteria carótida. Si el flujo de sangre colateral a través del polígono de Willis es insuficiente, el pinzamiento cruzado puede causar isquemia cerebral. Entonces en estos pacientes la perfusión cerebral se mantiene mediante el uso de una derivación, como ya les expliqué. Entonces una respuesta más definitiva sobre toda esa pregunta de si derivar o no la podemos utilizar utilizando monitoría neurológica, sobre todo la que tengamos disponible. Y en general esa monitoría neurológica la podemos dividir en tres grupos grandes. Tenemos las medidas de flujo cerebral o de presión de grandes vasos, que es el uso del Doppler transcraneal, o el Stone Pressure, que es la medición de la contrapresión de la arteria carótida interna, la evaluación de la integridad de la función cerebral a través de electroencefalografía, o potenciales evocados motores, potenciales evocados somatosensoriales. Y lo otro es estimar el metabolismo cerebral del oxígeno, que la podemos hacer a través de una espectroscopia de infrarrojo cercano NIRS y saturación del bulbo yugular, ¿cierto? Cada grupo tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, el Doppler transcraneal y el Stone Pressure no proporcionan información sobre el flujo microvascular. La electroencefalografía es técnicamente desafiante, sobre todo en este tipo de pacientes, y puede llegar, si está despierto, y puede llegar a una tasa de falsos negativos del 41%. El NIRS o la tecnología del NICS para evaluar la isquemia cerebral tiene un buen valor predictivo negativo, pero tiene un valor predictivo positivo aproximadamente del 45 al 47%, bajo. Digamos que estos métodos se han comparado, como les llegué a explicar al principio, con el estándar de oro, que es la valoración neurológica bajo técnicas de anestesia regional en pacientes despiertos. Pero en realidad ninguno ha mostrado ser superior que el otro en estos estudios o que sea el mecanismo de monitoría neurológica elegido.
En esta tabla podemos ver algunos de los diferentes métodos mencionados con su descripción, sus ventajas y sus desventajas. El Doppler transcraneal, aunque se considera un estándar de oro para el diagnóstico incluso de síndrome de hiperperfusión cerebral, no es un dispositivo de monitoreo ideal. Como se ha discutido anteriormente, esta modalidad no puede obtener una señal confiable en una proporción significativa de pacientes. La oximetría de cerebral puede servir como una alternativa atractiva a esta Doppler transcraneal en el diagnóstico de este síndrome. Algunos trabajos son importantes a favor sobre todo del uso de NIRS. Se ha llegado a la conclusión de que la combinación de NIRS con Doppler transcraneal puede mejorar el valor predictivo de positivo para el diagnóstico de estos pacientes, que eso es bastante importante. La electroencefalografía, digamos que los investigadores han concluido que como monitor de isquemia cerebral en el contexto de endarterectomía carotidia tiene poca sensibilidad, aproximadamente del 60%. Una de las posibles explicaciones de la baja sensibilidad observada con electroencefalografía es que refleja solo procesos en la corteza cerebral y no detecta la actividad eléctrica de las estructuras cerebrales más profundas. Y sobre todo hay que considerar que los electrodos se colocan a nivel de la corteza cerebral frontal, ¿cierto? Y podemos dejar algunas zonas, sobre todo territorio de la arteria cerebral media, sin cubrir con esta medida. Pero entonces, ¿cuál es el mejor método de neuromonitoreo que podemos llegar a tener? Esta es una pregunta que se ha hecho durante varios años y bastantes artículos han intentado responderla, pero aún una respuesta definitiva está perdida. Este es un estudio de Aburama y colaboradores que se realizó con un metaanálisis entre estudios publicados en 1990 a 2010 y la conclusión básicamente es que ningún método de monitoreo en la derivación selectiva ha demostrado producir mejores resultados. Entonces, ¿qué ocurre? Algunos otros autores han evidenciado que la combinación de diferentes métodos, en este caso por ejemplo como de la Stone Pressure con el Doppler transcraneal o la electroencefalografía, parecen entregar mejores resultados para detectar isquemia cerebral durante el clamping que se realiza de la endarterectomía carotidia. Eso quiere decir que podemos mejorar sobre todo la agudeza en diagnosticar isquemia cerebral cuando combinamos diferentes métodos y diferentes métodos de monitoría neurológica en este tipo de pacientes, porque ninguno ha mostrado ser superior al otro o a favor de otro. En ese caso, lo mejor es combinar diferentes monitorías. Entonces, sobre el uso de anestesia regional en este tipo de cirugías, es que hay que saber que hay que tener una buena comunicación todo el tiempo con el paciente. Por supuesto tiene que ser un paciente muy colaborador, recordar que debe estar en una posición lo más confortable posible, recordar hacer vaciamiento vesical, mantener campos quirúrgicos fuera de la cara del paciente porque eso le puede aumentar, a pesar de estar sedado, la sensación de claustrofobia. Mojar los labios constantemente puede ser una forma de mantener hidratada esta zona porque eso puede ser molesto para ellos. Como conclusión, podemos decir que a pesar de la creciente literatura sobre el tema, aún no hay suficiente evidencia que soporte una técnica anestésica sobre la otra. La elección del anestésico debe basarse en la preferencia del paciente, la experiencia del equipo perioperatorio, los recursos que tenga la institución y los factores individuales. Por ejemplo, la capacidad del paciente de colaborar o la anatomía del cuello, entre otras. Los cirujanos y los anestesiólogos deben dominar ambas técnicas, darse cuenta de las ventajas y limitaciones de cada una y utilizar la técnica que mejor se adapte a un paciente en particular. Muchas gracias, eso era lo que les tenía que mencionar sobre este caso de endarterectomía carotidia llevado bajo anestesia regional.